Hola, esto es Arkham Comics, y en este episodio de la historia de Batman revisaremos la primera aparición de Deadshot y la historia de origen del Joker. Empezamos este video con Deadshot, quien aparece por primera vez en el número 59 del cómic de Batman, y como pueden ver, la portada de este cómic incluye una batiseñal en la luna y Batman en una batinave espacial. Como dije en el episodio previo, los años 50 fueron una época muy extraña para los cómics de Batman porque empezaron a ver este tipo de situaciones. Pero en fin, regresando a Deadshot, probablemente todos conocen mejor a este personaje por la película del Escuadrón Suicida, en donde es protagonizado por Will Smith. Sin embargo, el personaje original no se parecía en nada a esta versión. El Deadshot original, aparte de ser blanco, era un millonario que decide ayudar a la policía a capturar criminales, usando sus grandes habilidades con las pistolas, pero su intención real era infiltrarse en la ley, eliminar la competencia y así cometer más crímenes. Batman y Robin se ven obligados a detener a Deadshot y después de esta historia el personaje no vuelve a aparecer sino hasta los años 70, y como podrán darse cuenta, el traje original de Deadshot no es nada parecido al traje moderno. Poco tiempo después se revela el nombre completo del comisionado Gordon, quien ahora es James Gordon, en una historia en la que también se revela que él tiene un hijo. Igualmente, los escritores de los cómics decidieron finalmente darle un nombre a Catwoman. 11 años después de su creación, se revela por fin que su nombre es Selina Kyle, y desde entonces este ha sido el nombre oficial del personaje. En esta historia también se le dio un origen. Selina era una auxiliar de vuelos o azafata, pero tuvo un accidente que le borró su memoria y se convirtió en Catwoman. Y de la misma manera, los creadores decidieron por fin darle una historia de origen al villano más conocido de Batman, el Joker. En el número 168 de Detective Comics se revela que el Joker solía ser el criminal más conocido como Red Hood. La traducción al español de este villano se conoce como Capucha Roja, pero a mí no me gusta ese nombre, así que le diré Red Hood. Usando un casco y una capa de color rojo, Red Hood cometió muchos crímenes y Batman no podía detenerlo. En uno de sus crímenes, Red Hood decide robar una fábrica que producía cartas de juego, pero Batman aparece para detener el crimen. Red Hood intenta escapar, pero cae directamente a un tanque que contiene los químicos usados para hacer las cartas. Su cuerpo es llevado por el sistema de tuberías hacia las afueras de la fábrica, y cuando Red Hood regresa a su escondite, se da cuenta de que los químicos le alteraron su rostro. Su piel quedó completamente blanca, sus labios rojos y su cabello verde. Desde entonces, Red Hood abandonó su identidad previa y decidió convertirse en el Joker. La historia de origen del Joker sería uno de los últimos desarrollos realmente importantes en los cómics durante los 50, porque a partir de aquí las historias y personajes se vuelven muy irrelevantes. Un ejemplo de esto es el siguiente villano, que fue creado con el nombre de Killer Moth. Traducido, esto significa la polilla asesina, y no importa en qué idioma lo digamos, suena ridículo de todas formas. La idea de este personaje era imitar a Batman y ser un criminal que ayuda a otros criminales. Para esto crea su propia poliseñal, su polimóvil y la policueva. ¿Se dan cuenta lo tonto que suena todo eso? Pero lo más tonto que sucede en los cómics de Batman en estos años es esta historia del Joker, en donde toda la trama se desarrolla en torno a la palabra boner. Esta palabra en inglés tiene dos significados. El primero es accidente o error, y eso es de lo que se trata la historia, de los errores de Batman y el Joker. Pero la palabra boner también significa erección, y entonces ya se pueden imaginar lo gracioso que suena esto. Las erecciones de Batman y el Joker. Pero en fin, en otras historias menos ridículas, los escritores se arrepintieron de haberle recuperado su rostro a dos caras, y primero se inventaron un par de personajes que usaban maquillaje para imitar a este villano. Pero como estos personajes no funcionaron, los escritores se inventaron una historia en la que Harvey Dent volvió a sufrir un accidente que le desfigura nuevamente su rostro. Esta vez es una explosión, y es así como Dos Caras volvió a ser el mismo de antes, e incluso creó una trampa con una moneda gigante. Estas ideas fueron usadas en la serie animada de Batman de los 90s, en donde una explosión también crea a Dos Caras y el villano usa una moneda gigante. Y hablando de la serie animada, en otra historia el Joker se vuelve millonario después de heredar la fortuna de un viejo rival, que era un criminal muy adinerado. El Joker disfruta de toda su nueva fortuna y gasta el dinero, pero al final se da cuenta que la mayor parte del dinero es falso, y cuando debe pagar sus impuestos se ve obligado a regresar al crimen, y es finalmente capturado por Batman y Robin. Y esta clásica historia también fue adaptada en la serie animada de Batman de los 90. Luego de esto, más personajes ridículos fueron creados, como el Hombre Magnético y la Luciérnaga. El Hombre Magnético tenía poderes como los de Magneto, y la Luciérnaga usaba luces de colores en sus crímenes. Ninguno de estos personajes se volvió un villano importante en estos años.
Algo que sí es importante mencionar es que alrededor de estos años se publicó la primera historia de Batman y Superman trabajando juntos, en el número 76 del cómic de Superman. Esta historia fue tan popular y causó un impacto tan fuerte que al poco tiempo las historias de Batman y Superman de World's Finest fueron unidas y los héroes empezaron a aparecer juntos en todos estos cómics. Sus historias eran bastante extraordinarias porque había situaciones como cuando los héroes se ven obligados a cambiar sus identidades por un día, o cuando Batman adquiere superpoderes y Superman adquiere su propia super señal y el supermóvil. Estas historias se volvieron bastante populares, pero a pesar de esto, los cómics de Batman hacían todo lo posible porque los fans pierdan el interés. Algunos ejemplos de esto es el Batman de la selva, el Batman medieval y el Batman escocés, con todo y faldita. Esto es solo un ejemplo de cómo la calidad de los cómics de Batman se empezaba a perder. Por otro lado, había historias repetitivas como en la que el Joker crea su propio cinturón de utilidades, imitando a Batman de la misma forma en que ya había pasado algunos años atrás. Y hablando del Joker, en una de estas historias el payaso del crimen es encerrado en un hospital mental por primera vez, pero en esta historia todo eso pasa por accidente. De cualquier manera, esta es la primera aparición de un hospital mental, pero este aún no era ese lugar tan especial en los cómics de Batman. 16 años después de haber sido creado, Batman se iba apartando más y más de su idea inicial. En estos tiempos, Batman empezó a tener encuentros románticos con Vicky Vale y otras mujeres, y a pesar de que estas historias no eran serias ni definitivas, el simple hecho de que Batman pudiera estar enamorado ya era muy distinto. En otra historia se revela también el origen de la Baticueva, y aquí se explica que Bruce Wayne cayó a la cueva por accidente cuando era un adulto, a diferencia de las versiones de las películas en las que esto siempre pasa cuando Bruce era todavía un niño. Pero quizás lo peor que le pudo pasar a Batman en estos tiempos fueron este tipo de imágenes, como esta portada en donde tenemos a Batman y a Robin en esta posición. No sé ustedes, pero eso está muy raro. Y poco tiempo después también salió esta imagen en la que parece como si Bruce Wayne y Dick Grayson comparten la misma cama. Aunque en realidad son dos camas separadas, este tipo de imágenes le causó muchos problemas al dúo dinámico. En 1955, un psicólogo llamado Frederick Wertham publicó un libro llamado La seducción de los inocentes, en donde él condenaba a la industria de los cómics como los promotores de todos los vicios y la perdición de los jóvenes de Norteamérica. Inicialmente, este psicólogo se enfocó en cómics de horror, pero eventualmente expandió su estudio a los cómics de superhéroes. Respecto a Superman, Wertham concluyó que el héroe americano era un fascista que siempre obtenía lo que quería gracias a sus poderes. En cuanto a la Mujer Maravilla, la conclusión fue que por su fortaleza e independencia ella podría ser considerada una lesbiana. A pesar de que Wertham tenía muy pocos fundamentos, su profesión le permitió convencer al público de sus ideas, y por supuesto, Batman también fue afectado. Frederick Wertham concluyó que Batman y Robin perpetuaban la idea de una pareja gay debido a que eran dos hombres solteros viviendo en la misma casa y compartiendo mucha intimidad. Mucho peor se puso cuando se consideraba que Alfred también era parte del grupo. Muy poco le importó a este psicólogo el hecho de que Batman tenía novias y sus ideas fueron aceptadas. En 1955 hubo audiencias en el Congreso de los Estados Unidos en donde se condenó a los cómics como la principal causa de la delincuencia juvenil, y como resultado los adultos empezaron a quemar todos los cómics de los jóvenes americanos. Para prevenir un desastre mayor, la industria de los cómics estableció una entidad de control que se llamó el Código de Autoridad de los Cómics. La principal función de esta entidad era regular y censurar las historias presentadas en los cómics. Esto fue un golpe muy fuerte para la industria, pero los cómics tenían que sobrevivir y para ello se crearon un número de reglas. Entre todas las reglas se prohibía la demostración de mafiosos y el crimen organizado. Tampoco se podía crear historias en las que los villanos estuvieran conectados con figuras de autoridad. Todo esto causó grandes problemas en los cómics de Batman. Primero, ya no podía luchar contra criminales normales como mafiosos, porque esto estaba prohibido. Segundo, algunos de los villanos más importantes como Dos Caras y Catwoman tuvieron que ser olvidados, porque Dos Caras había sido un abogado que se volvió un criminal y Catwoman tenía una relación de atracción con Batman. Esto iba en contra de la segunda regla que prohibía a los villanos tener conexiones con figuras de autoridad. Por esto y muchas otras razones, los creadores de los cómics se vieron obligados a pensar en nuevos tipos de historias, y es entonces cuando empiezan a aparecer los villanos ridículos e inofensivos, así como también historias en el espacio exterior. Este cambio de dirección es el inicio de la edad de plata de los cómics, y eso es precisamente lo que veremos en el próximo episodio. Si no quieres perderte las primeras apariciones del Señor Frío y la Batifamilia, suscríbete ahora y nos veremos en el próximo video.
las erecciones de Batman y el Joker.